Saludos, buenos días. Estamos a viernes y estamos en tiempo, señores, de hacer y pasar balance. Sí, señor, porque estamos ahí previo ya al próximo 16 de agosto, cuando cumple su primer año este gobierno y, por supuesto, desde muchos litorales, bueno, pues en algunos aspectos se está ya haciendo ese balance. Sobre todo después de lo dicho por el presidente de la República, cuando estuvo conversando esta semana con el grupo de comunicaciones Corripio. Y algo que dijo el presidente Luis Abinader, que a mí me parece será el punto de partida para nosotros un poco buscar y colocar el punto crítico en el día de hoy, donde también haremos balance alternativo, por supuesto, es de que el país, la gente, tiene hambre de reformas. Reformas, claro que sí, presidente Luis Abinader, pero reforma profunda, no de parches. En fin, refirió algunos aspectos que vamos a ir viendo un poquito en detalle, viendo qué se puede exhibir, por ejemplo, el tema, el sector eléctrico, justicia, dentro de los que hablaba salud, por supuesto. A eso refería el presidente Luis Abinader dentro de estas reformas que la gente demanda con justa razón, porque desde hace tiempo, claro que sí, siempre han sido parches. Policía, bueno, el detonante, ustedes saben cuál fue, una muestra bastante denigrante, vergonzosa y abusiva de unos acontecimientos que entonces mandaron a una comisión y a la necesidad, sí, no de una reforma, no. En todo caso, cuando se hizo la consulta con miembros, por ejemplo, de las Naciones Unidas, a las que se integró esa reforma, se habló de refundación de la policía, para referir otra de los aspectos que hay que reformar. Y por supuesto, refundar significa tú simplemente desbaratar, deshacer completamente y volver a fundar. Con esto, bueno, pues me acompaña mi querido Apolinar. Apolinar, de todo eso habló el presidente como una necesidad de la gente, ávida de que se hagan reformas en este país, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, porque en esa dirección habló, para que partamos entonces, comencemos por ahí, y los temas económicos, que hoy nos daremos banquete contigo con ese balance alternativo, pero el presidente hablaba del tema eléctrico, y lo único que pudo decir fue algo que en términos institucionales es bastante débil, que es precisamente lo que ocurrió o lo que está por ocurrir con la CDE, con aquel cuestionado decreto que se quiere poner sobre encima de la ley en las pretensiones de simplemente desaparecer la CDE. Fuera de ahí, no dijo más nada el presidente, porque tampoco le dio muchos elementos el ministro de Energía y Mina para que pudiera entonces exhibir los logros que dentro de ese sector se necesitaría. Buenos días para ti. Buenos días, Ivonne. Pienso que hay pocos logros en el sector eléctrico. Pienso que están montados en la misma dirección que venía caminando el gobierno anterior y el gobierno anterior. En el sector eléctrico está, digamos, la ineficiencia integrada en ese sector. Hace mucho tiempo que una empresa, Inecom de Chile, hizo una evaluación sobre la cantidad de empleados que deberían tener las sedes para que se pudieran administrar adecuadamente. Y estaba hablando de 1.800 empleados. Sin embargo, las sedes sobrepasan los 8.000 empleados. Uno de los elementos que hace que el gasto corriente de esas empresas sea superior a lo que pueden gastar, por ejemplo, en gasto de capital, fundamentalmente cuando el gasto de capital debería estar dirigido a reducir pérdidas. La inversión en reducción de pérdidas se ha reducido en este periodo de Abinader en más de 60 millones de dólares. De tal manera que cómo es posible que pueden, digamos, reducir las pérdidas cuando la inversión para reducirlas se reduce de una manera tan significativa como lo ha hecho durante la administración de Abinader. Pero también resulta extrañísimo que ahora el presidente diga que el empeño fundamental de este gobierno va a ser reducir la deuda, porque ese es uno de los desafíos que tiene. ¿Cómo es posible que usted se endeude conscientemente y hoy diga que el problema fundamental es la deuda? Si el problema fundamental es la deuda, lo es hoy y lo era ayer, porque si usted no es capaz, si un país no es capaz de pagar en el futuro su deuda, entonces evidentemente que en el pasado también no era
capaz de hacerlo. O si lo hace a sabienda de que está recortando fundamentalmente el gasto más importante del gobierno, que es el gasto de capital, que es el gasto que tiene un doble impacto en la economía, porque no solamente crea capacidad instalada, es decir, expande la producción, sino también que da empleos. Entonces, si esos empleos son permanentes, no son los empleos del gobierno administrativos, no, son empleos productivos. Ahora bien, eso está tamizado, esa decisión del gobierno, digamos, si se quiere, este balance, por lo que es que ha puesto el gobierno toda la inversión, todo su programa de inversión en APPs. Y nos dijeron a nosotros, al pueblo le dijeron, que las APP eran convenientes en las circunstancias actuales, porque eso significaba que no teníamos que gastar dinero del presupuesto público, sino que esas empresas traían su propio dinero. Resulta que ahora estamos tomando préstamos justamente para comenzar aquellos proyectos que supuestamente iban a ser, realizados por asociaciones público-privadas. Entonces, si el balance eso significa nada más que el gobierno va a ser el garante para esos préstamos que van a beneficiar a la larga a esas empresas privadas. Y eso va a agravar la situación de deuda, porque si no lo sabe el Ministerio de Hacienda o si no lo sabe la Dirección General de Contabilidad, de Contabilidad Gubernamental, esos préstamos que tomen esas empresas por el hecho de haber un contrato de largo plazo con el gobierno, corresponde a ser registrados como deuda pública. Si ellos no lo hacen, evidentemente que vendrán los organismos internacionales y le dirán, sí, mira, eso se coloca en deuda pública y lo tendrán que hacer. Lo seguirán escondiendo como lo han hecho con la deuda pública como porcentaje del producto, que el Ministerio de Hacienda dice que es 40, que es 50 y estamos alrededor del 70% o más del 70% de deuda sobre el producto. Es decir, que de todo lo que produce la República Dominicana, es decir, estamos hablando para el año del 2020 de alrededor de 78 mil millones de dólares. El 70% de ese producto lo debemos. Evidentemente. Para que la gente entienda perfectamente cuando se habla deuda respecto al PIB o al PIB. Exactamente, aunque no todos fuimos los que tomamos ese préstamo lo tomó en nombre de la sociedad el gobierno. Claro. Pero el gobierno, ¿dónde lo ha gastado? Nosotros tenemos, buscando hace tiempo, la cantidad de empleados que tiene el sector público, porque debemos saber dónde se Bueno, pero se gasta. está hablando, incluso yo he escuchado gente hablar y hacer ponderaciones respecto al saneamiento que se quiere producir. Sí, así es, el saneamiento que se quiere producir, uno por un lado, y por otro lado también, que es un elemento ahora, y que lo pongo aquí contigo, Apolinar, que te hablan, bueno, aquí la gente con el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema, sobre todo, de que nosotros podamos rescatar, retomar lo que se robaron, así para decirlo en lenguaje llano. Y se ha hablado de qué, de otra palabra mágica también de este gobierno, que es la palabra fideicomiso, también de la recuperación de lo que supuestamente se pueda recuperar de los robados. También se ha hablado de ir a un fideicomiso, y eso sí que es verdad que preocupa. No, preocupa muchísimo. Preocupa mucho, porque entonces nosotros no vamos a tener ni idea, primero, ni de lo que ni de lo que se pueda recabar, ni de lo que se pueda quitar, tener, ¿no? De lo que, por supuesto, no, de manera inadecuada se tomó de todos nosotros, y mucho menos cuándo es y cómo se manejaría. No, mira, Ivonne, cuando se habla de la figura de fideicomiso, es una figura jurídica. Y una jurídica que tiene la intención de esconder los activos de todo el mundo, excepto del fideicomitente y el fideicomisario, es decir, el que da el permiso para abrir el fideicomiso y quien lo maneja. Entonces, el único que lo va a saber ahí es el fideicomitente, ese lo sabe, pero por ley eso es secreto. Entonces, yo no sé cómo es que eso se va a resolver cuando un gobierno está diciendo justamente que está apostando a la transparencia y está apostando a resolver los problemas gruesos de corrupción en la República Dominicana. Los principales líderes de este gobierno tienen sus patrimonios en fideicomiso. Pero bueno, digamos que ellos tengan su patrimonio en fideicomiso, que tampoco es apostar a la transparencia, porque nosotros sabemos ni cuánto tienen ni con cuánto van a salir después de dejar el gobierno,
por un lado, pero ya cuando se habla de los bienes, de todos nosotros que también estén dentro de esa figura del fideicomiso, yo creo que ya eso es grave. Yo no sé si eso es legítimo, si es legal o si es ético. Legal es. Legal es. Legal es. Ahora... O sea, recupera, el dinero que se recupere de los robados, ¿por qué tiene que estar en un fideicomiso? Porque no vamos a saber qué es lo que se recuperó ni lo que se va a hacer con ese dinero, y eso simplemente... o sea, uno de los elementos por lo que brilla por su esencia en esta administración es la transparencia, porque la transparencia comienza por casa. Y si en casa yo no soy transparente, yo no lo voy a hacer frente al público, frente a la ciudadanía dominicana que necesita que uno de los elementos importantes de la lucha contra la corrupción sea efectivamente la transparencia. No hay transparencia. Entonces, si no hay transparencia, eso tiene muchos elementos negativos sobre el resto de la economía. ¿Por qué? Porque de la misma manera, si el gobierno no es transparente, ¿cómo le piden al sector privado que lo sea? ¿Pero por qué razón? Si usted no lo es. Si el gobierno no es transparente, ¿por qué le va a solicitar a las empresas que cumplan con ley de transparencia? No, al contrario, es un concierto de opacidad que se vive en la República Dominicana, en este gobierno que supuestamente tenía como elemento central el cambio. Nunca lo definió, el cambio. Ahora habla de reformas, pero... Es un poco como hacer lo que nunca se ha hecho, pero no sabíamos qué es lo que no se había hecho, que se proponían hacer en la pasada gestión. Sí, más o menos algo así, o sea, están hablando de cambio. Ahora bien, cuando se trata, por ejemplo, digamos, de las instituciones públicas, la muestra de debilidad que ha dado el Congreso de la República, por ejemplo, con el Código Penal, es una muestra clara de que hay intereses que están medrando en el Congreso de la República y en el gobierno que impiden que un código muy viejo sea, digamos, actualizado. Pero no solamente eso, sino que el Congreso tiene la opinión de la Procuradora General de la República por escrito. 11 puntos por escrito. Planteó la Procuradora. Y lo que tenemos Ninguno fue incorporado. No, bueno, justamente, entonces lo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que las instituciones públicas responden a intereses privados, no al interés común. Y eso no es un gobierno democrático que hace eso. Un gobierno democrático lo que procura es que las instituciones públicas trabajen en favor de la ciudadanía, no de grupos. Y este gobierno, yo creo que con asteriscos y con comillas, cumple exactamente con esa proscripción, vamos a decirlo de esa manera, del interés público, digamos, puestos, digamos, como objetivo de las organizaciones públicas. O sea, el gobierno y las instituciones no responden al interés nacional, o no vamos a decir al interés nacional, al interés del público. Sí. Está respondiendo a grupos. Apolinar, a mí me hacía unas anotaciones interesantes, por ejemplo, Bernardo Castellano, esta semana que estuvo con nosotros y estuvo haciendo un balance, y dentro de las cosas que él decía, a las que no se refería, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas y posteriormente el presidente de la República, sobre todo dentro de los renglones que ellos dicen que hay que hacer reformas y solo se quedaron en la desaparición de la CDE, y decía, él hablaba sobre el aumento, por ejemplo, el aumento de gasto en nómina de la CDE, que parece que es grande, pero además hablaba del aumento del déficit en el flujo de caja de las distribuidoras y de la reducción drástica de las inversiones en los programas y en los proyectos de reducción de pérdidas, que me parece que son elementos claves, muy claves, sin ver otros que tendrían que estar imbuidos de mucha transparencia, como algunas licitaciones que se quieren, pero esos tres aspectos, yo creo que, ¿cómo tú lo calificarías? Eso es casi un fracaso en un año de gestión en la política del sector. Por supuesto, sobre no todo... puede controlar esos aspectos fundamentales. Sobre todo para que la gente se entere de qué debe creer y qué no debe creer de los dirigentes de los partidos políticos dominicanos. Ese es uno de los elementos. Porque el ministro de Minas, el de Energía y Minas, se mantuvo diciendo todo lo contrario a lo que él dice ese informe de la CDE a que hacía referencia a Bernardo Castellanos. Todo lo contrario. Sin embargo, hoy es el artífice justamente de, digamos, la expansión
el trabajar en el mismo sentido que estaban haciendo las autoridades anteriores, que tenían todo eso que tú Claro. leíste como elementos característicos de ese funcionamiento de del sector eléctrico. Y versus dominicano. eso, entonces hay otras cosas que te dicen a ti que vamos totalmente en vía contraria. Dos aspectos también que los discutíamos. La tan cacareada licitación, que no es licitación, que parece que es imposibilidad para que alguien pueda licitar en Manzanillo con las dos plantas que dicen los expertos que sí, que son importantes y que sería bueno, con los 60 oferentes o las propuestas primero, que nunca supimos quiénes eran, los $5.000 que de manera inusual ellos están poniendo como condiciones para que la gente pueda hacer sus ofertas. Eso por un lado, que por supuesto permite que se hagan muchas conjeturas respecto a quienes se querría beneficiar con esas licitaciones, y con la triste recordación que tenemos todavía muy fresco en la cabeza de Punta Catalina, que terminó con un competidor virtual después de haber empezado con 34, descalificado a todos, y un traje a la medida para Odebrecht. Aquí lo que nos falta saber, por lo menos de manera clara y con nombres y apellidos, aunque muchos lo saben, cuál sería la Odebrecht en este caso, uno. Y segundo, ahora un reciente escándalo, que la verdad yo vuelvo y lo repito y lo digo, antes habían bocinas, pero ahora hay demasiados radios apagados porque nadie entiende que eso es una información que debe, y a la que debe dársele cobertura y sobre todo pedir explicaciones, porque es un manejo no claro, calzado a la firma del propio ministro de Energía y Minas, con el tema de los geosintéticos para el cenicero precisamente de Punta Catalina, que por cierto, hoy tendrá que referirse al caso compras y contrataciones, porque vence precisamente ese plazo para que Carlos Pimentel, respecto a esta licitación extraña, que no fue licitación y que ya incluso ha provocado la reacción de empresas internacionales con sus distribuidoras aquí, tal cual ocurrió con McCaffery y Antonio PH, que es la empresa beneficiada como si fuese un regalo del cielo, y 455 millones tampoco es que poca cosa. Entonces, y además 150 de sobrevaluación. O sea, si a todo esto nosotros sumamos, ¿no?, esos dos elementos que nos reflejan la falta de transparencia y sobre todo de decisión política de hacer las cosas diferentes, entonces a mí me preocupa mucho lo que está pasando con ese sector, que es el sector eléctrico. No, pero ya hemos hablado de varias muestras que son fehacientes, que te dicen que el gobierno no camina por la dirección de la transparencia. Todo lo contrario, porque hacer esa licitación, por ejemplo, y no se hizo licitación, no se llamó a licitación. Bueno, porque ellos, cuando no quieren hacer licitación, desde el punto de vista legal, ellos dicen que hay emergencias. No, y aquí en este caso fue peor. No fue que hay emergencia, que dijeron que solo había un proveedor. Sí, y es mentira. No es verdad, sí, es mentira. Entonces, había un proveedor y eso es lo que le da la oportunidad de brincarse la ley. Pero de la misma manera se la brincaron cuando declararon todas las compras de emergencia durante la pandemia. Así es. Así es. Entonces, ¿cuántas vacunas se han comprado? ¿Cuál es el precio unitario? ¿Se ha dicho eso? ¿Cuántas vacunas se compraron de Pfizer? ¿Cuántas vacunas se compraron de Moderna? ¿Cuántas vacunas se compraron de Sinovac? ¿Cuántas se regalaron? Nadie porque hubo donaciones. Hubo donaciones. Eso debe estar claro, pero, ¿verdad? Pero ¿dónde está eso? Claro. Yo quiero escuchar, por ejemplo, a el director de presupuesto que estuvo trabajando desde la oposición a favor de la transparencia. Con tanto dinamismo como el de Energía y Minas. Exactamente. Muy entonces, sí, ellos deben dar la información. ¿Cuál es la información? ¿Dónde está? ¿Cuánto ha gastado cuánto ha gastado el gobierno? ¿No? ¿Cuál es la deuda del gobierno? La gente no quiere hablar de eso, Apolinar, porque solamente dice, nosotros estamos adelante, para utilizar el lenguaje de la calle, respecto a las vacunas, y nosotros tenemos muchas vacunas y hemos podido sortear esto vacunando y concientizando y llamando a la gente. La comparación con otros países, que como Guatemala, como Nicaragua, como Honduras, todavía no han puesto la primera dosis, y se nos olvida entonces
entonces, ¿cómo hemos adquirido los costos? Porque hay que darnos una explicación y qué bueno que pones el punto crítico también en esto en términos de salud. Exactamente, el gobierno debe hablar y yo creo que lo va a hacer el lunes, tiene toda la oportunidad y la atención nacional para referirse a estos temas, pero a referirse con cifras no como la del Banco Central, porque entonces sí no nos ayuda, porque nosotros estamos en una Suiza en el Caribe, o sea, nosotros somos los campeones de todo, según el Banco Central, pero que el presidente debe romper con ese cordón umbilical de dar cifras que no tienen asidero, que sencillamente el único fundamento que tienen es el monopolio de las cifras que tiene el Banco Central. O sea, si el Banco Central calcula el producto, calcula la inflación y calcula todo lo que calcula, evidentemente lo que él diga de esas cifras, eso será la verdad, ¿no? Pero que haga un esfuerzo porque el gabinete le produzca cifras que sean reales, para que su informe frente a la nación el próximo 16 de agosto sea creíble y dé una nota no solamente de credibilidad, sino de transparencia, que si él lo hiciera, entonces podría iniciarse el camino de poner la transparencia como parte o como el elemento central de la política del gobierno de esta administración. Yo creo que la gente tiene derecho a conocer en detalle, porque solo respecto a las deudas se dice, no, es que por la crisis, no, que por el tema de la pandemia y también por la asistencia a la gente, hemos tenido que endeudarnos irremediablemente, sobre todo porque no se ha podido conocer una reforma fiscal, que lo intentaron y tuvieron que recular. La palabra suena fea, pero es exactamente así. Echaron hacia atrás, ¿no?, con todo esto, pero nosotros no sabemos de qué manera entonces eso se está invirtiendo. ¿Y por qué el presidente no habla, cuando habla de reforma, no habla de la reforma de la Ley de Seguridad Social, de las AFP, de la ARS? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla que un dominicano, si quiere acceder a la totalidad de los fondos con los cuales contribuyó a una AFP, tiene que vivir 110 años? ¿Por qué no dice eso? ¿Quién se queda con ese dinero? Y mira, eso sí que es un tema interesante, porque entonces, como hablamos de reforma y empezamos... Esa es una reforma. Y volvemos al punto de partida del inicio de esta reflexión que hacemos en el día de hoy, reforma, pero reforma profunda. Y como usted, presidente, habló también del sector salud, que la gente vive con hambre de reformas, ese es un elemento importante que nosotros vamos a mostrarle algunos detalles ahora, desde que regresemos de esta pausa. Balance alternativo, sí señora, así digo yo, tomando la palabra al presidente respecto al hambre de reforma que tiene la gente y por supuesto al compromiso que dice él de sintonizar con esa decisión de las reformas, y tocábamos un punto que es bastante complicado y son las reformas en salud, empezando por ejemplo ahí con el tema presupuestal, con el tema del presupuesto, de lo que aquí debería de verdad destinarse a salud para darle el uso correcto, pero después, ¿en manos de quién está la salud, Apolinar? Y tú hablabas, señores, si aquí se quiere hablar de reforma, señor, vamos a hablar de ARS y vamos a hablar de AFP, de las ARS, que son las prestadoras de salud y con lo que la gente vive con el grito al cielo, porque las limitaciones que tienen con estas prestadoras, que te limitan y te matan, y después entonces las AFP que se quedan con el dinero después que tú mueres. Entonces es le roban al vivo y le roban al muerto. Pero lo están haciendo legalmente, claro, porque es la ley. Entonces lo que no nos hemos dado cuenta es de que los gobiernos han estado haciendo leyes para crear nichos de mercados para empresas. Estafatingados mafiosos. Exactamente. Así es. Han creado un marco institucional muy especial para dar beneficios a algunas empresas, y eso es lo que tenemos. Entonces, esta administración, que obviamente está capturada por el sector privado... ¿La Asociación de Robo en Salud o la otra? No, estamos hablando de este gobierno. Ajá. Este gobierno está capturado por algunos grupos empresariales, ¿no? Yo no creo que haya ningún tipo de decisión, ni ningún tipo de reforma que vaya a modificar el entramado legal que benefician a todas esas empresas. Por ejemplo, ¿quiénes son los jefes del gabinete de salud aquí ahora en este gobierno?
Bueno, ¿y cuáles son los vínculos que tienes precisamente con esos sectores empresariales? Muchos de ellos vinculados también a las asociaciones de robo en salud, que son las ARS, como la gente sabiamente le ha bautizado, y por lo que la gente va a salir a la calle a presionar. Y me parece muy justo, porque es un robo, como tú dices, legitimado por años. Bueno, ilegal o ilegítimo, pero legal. Legal, o sea, exacto. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. O sea, la mayoría del sector privado sobrevive en este país porque tiene un andamiaje legal que se lo permite, lo cual ha tenido consecuencias gravísimas sobre la competitividad del sector empresarial dominicano. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a que el beneficio esté garantizado por las exenciones, por las leyes especiales, por los subsidios y por todo lo que se imagine un gobierno que le pueda dar al sector privado para que esté en consonancia con la política de un gobierno determinado. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la innovación, la inversión del sector privado en innovación para tener más inversiones y poder crecer, eso está castrado en la República Dominicana. De eso no se puede hablar. Ahora, lo que si tú ves el informe de gasto tributario que tiene el Ministerio de Hacienda, te darás cuenta que hay más de 100 leyes que garantizan todos esos privilegios particulares a empresas para que ellas puedan tener beneficios. Y no solamente beneficios, sino beneficios extraordinarios. Entonces, reforma, sí, queremos reforma. Queremos reforma porque queremos que el gasto público se reoriente a beneficiar al grueso de los dominicanos. En salud, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno para el sector salud? No es solamente decir que voy a gastar y que tengo un presupuesto de tanto. No, ¿cuáles son los objetivos de ese plan? Nosotros tenemos una alta mortalidad materna. Nosotros tenemos también una alta mortalidad infantil. Sí, claro. Nosotros tenemos desnutrición y nosotros tenemos un conjunto de enfermedades que están afectando a la población. Y que están vinculadas a la pobreza, por supuesto. Y tú vas al presupuesto público, a ese presupuesto público, y buscas cuáles son los objetivos concretos y con metas que se puedan medir para saber si el gasto público fue manejado con eficacia y eficiencia. ¿No lo encuentras? Porque eso no es un presupuesto, eso es un listado de gastos por instituciones. Claro, entonces, ¿cuál es la inversión social? La inversión social es la que decida el gobierno que va a hacer a través de aquellas empresas que son sus asociadas. Es decir, el gasto público dominicano es fundamentalmente un gasto que está dirigido sencillamente a beneficiar al sector privado dominicano, excepto probablemente el pago que se va a la deuda, que no tiene ningún impacto en la economía dominicana, el pago que va a los salarios, que eso obviamente tienen gente que los recibe, y los subsidios. Pero el subsidio, por ejemplo, eléctrico, no todas las transferencias, sino el subsidio eléctrico, es parte de lo que el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas durante las discusiones del Pacto Eléctrico bautizó como el roboducto. ¿Por qué? Porque sencillamente hay pérdidas, pero las pérdidas las paga el gobierno. Entonces, ¿quién es que tiene las pérdidas? Que por cierto parece... No es el sector privado que tiene las pérdidas, ¿no? No es el sector privado. Entonces el gobierno paga las pérdidas y las pérdidas y la energía no cobrada supuestamente, o las pérdidas técnicas o las no técnicas, efectivamente son pagadas por el gobierno religiosamente. No solamente eso, sino que se ha hecho un negocio en torno a esas pago de deuda, porque cuando el gobierno no puede pagar, emite deuda. Claro. Y la deuda, la deuda la compran los propios acreedores del gobierno. Señor, esto es una economía de relajo. Es una economía de relajo que entonces apuestan precisamente a esa... La gente no se detiene en todo esto y la gente no lo entiende, no entiende cómo, señores, cómo te ponen, ¿cómo es que se dice? Te roban y te ponen a cargar los robados. Claro, y también está el caso, por ejemplo, de las AFP. Usted se pasa, tiene que pagar, ¿cuántas? Más de 230 y pico de cuotas, es decir, más de 30 años trabajando. Y al final de cuentas,
lo que le dan en el salario de reintegro, es decir, el salario con que el que usted se retira, es equivalente a 24.7%. Y eso expresado si usted gana 10.000 pesos, a usted lo van a retirar con 2.400. Si antes no le daban los 10.000, imagínese qué usted va a hacer con los 2.400. Pero lo que usted ha acumulado entonces en ese tiempo, yo quiero que se lo expliques bien clarito, Apolinar, a la gente, porque la gente está... Porque aquí no solamente es una cuestión de que, ay, el 30% que me adelante, no es más que eso. Es más que eso, es cuando ya tú estás listo para tú retirarte después que has trabajado durante toda tu vida y lo que te han estado descontando, ese capital, ¿qué hacen con él? No, no te lo van a dar. No, de los intereses que eso produce te dan una parte, se quedan con una parte de tus intereses, se quedan con tu capital. Y si tú te mueres, entonces tu dinero se lo roban, porque no hay forma de decir, porque es un dinero que no es de ellos, por tanto, lo que no es tuyo y tú lo coges, entonces tú te lo has robado. Así tan simple es que funcionan las AFP. No solamente eso, sino también que antes ellos tenían que fue modificada la ley, obviamente, tenían un 30% que cobraban de los cobros que tenían, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hicieron ellos para resolver el problema? Dijimos, sí, ellos dijeron, sí, está bien, no hay ningún problema. Ahora vamos a cobrar el 5%, fíjense que lo hemos reducido al 5%, pero de la totalidad de lo que reciben por pensiones. Estamos hablando de 800.000 millones. Entonces, calcula el 5% de eso y eso se lo reparten. ¿Quién está manejando entonces 4 o ese dinero? 5 asociaciones de pensiones. Entonces, evidentemente que si debe haber reformas, la ley 8701 debe ser uno de los objetivos fundamentales. Modificación de la ley de seguridad no es posible social. Que para usted recibir todo lo que usted aportó a una AFP tenga que esperar a cumplir 110 años. Nadie, o sea, la probabilidad de vida que tiene el dominicano promedio es alrededor entre 70 y 72 años. Sí, exacto. De tal manera que si a usted le dan la pensión a los 72 años, y hay algunos que están hablando de subir la cápita y expandir el año de retiro, eso es una barbaridad, sobre todo cuando la Superintendencia de Pensiones no ha hecho ningún estudio que le permita a uno determinar que efectivamente los activos que tienen son o no suficientes para pagar todo el pasivo actuarial que tienen. Y yo digo entonces, ¿para qué sirve? Por un lado la Superintendencia de Pensiones y por otro lado la CISARRIL en ambos casos. ARS, AFP. Bueno, CISARRIL tiene que ver con el tema de las prestadoras. Sí. Pero aquí, ¿quién es que está manejando tu dinero? ¿Te lo está manejando la banca? Lo está manejando la banca dominicana, pero no es que la banca dominicana, también eso han dado préstamos para que el sector privado pueda adquirir negocios, pueda adquirir bienes. Y no dudes tú que algunos de los negocios que se hagan financiados con los fondos de la seguridad social. ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, cuando la gente empezó a insistir que le devuelvan el 30% de lo que ellos han acumulado? ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue entonces la respuesta? El gobierno pasado, ahora ha seguido lo mismo. Bueno, fue una especie de triangulación de esa deuda. ¿Cuánto le pasaron entonces al presidente de la República de entonces para sortear la situación de la pandemia? Fueron, me parece, 44.000 millones, de los que pasó 20.000, ¿te recuerdas, Apolinar? Al grupo de empresarios. No, el dinero nuestro. Mira, todas las medidas monetarias que hizo el Banco Central fue fundamentalmente para ayudar a la banca. No fue para ayudar a la gente. Fue, primero, si la banca tenía una serie de cuentas, es decir, de préstamos que tenían atrasos, lo que hizo la banca con esos recursos fue reestructurar todos esos préstamos, primero. O sea, lo que hizo la banca fue cobrarse primero, está bien, lo que le debían. Y en segundo lugar, entonces, abrirle un nuevo crédito a esa gente y el Banco Central lo bendice diciéndole, si alguien se atrasa, eso no te lo voy a contar para fines de capital, porque un préstamo se supone que es un activo. Si ese activo se deteriora, entonces tu capital se deteriora. Y el Banco Central le dijo, y la Superintendencia, eso no te lo voy a contar. Entonces, todas las medidas que tomó la administración pasada, como esta administración, efectivamente lo que hicieron fue ayudar al negocio bancario. Claro. ¿No? Como es la naturaleza de esta administración del Banco Central. El Banco Central está ahí, ese gobernador está ahí,
porque es uno de los principales, digamos, la principal ayuda para la generación de beneficios en el sistema bancario. Hay algunos bancos que son más apreciados que otros. Hay uno de que le han dado, por ejemplo, una emisión especial de 10.000 millones de pesos de certificados para resolver un problema momentáneo que tenía un banco. Y eso, digamos, es una actuación que evidentemente está a favor del negocio bancario, no a favor de hacer una política monetaria que efectivamente ayude a la recuperación económica o mantenga el crecimiento de la economía, porque esta economía se ha mantenido creciendo con una restricción monetaria bárbara, ¿no? Entonces, hay algunos que piensan, de un lado, que esa, digamos, facilitar crédito en un momento de crecimiento puede ser inflacionario. Hay otros que piensan que no. Yo pienso que no, yo pienso que depende de las circunstancias, y había circunstancias en esta franja del crecimiento donde era posible hacer eso. Y lo es ahora también. Bueno, pues siguiendo esa lógica entonces, desde la preocupación del presidente, ¿verdad? Un poco abrazando a lo que la gente ha dicho de las reformas, si nos vamos entonces al tema de la reforma fiscal, ahí la cosa es mucho peor. Uno no sabe entonces cómo se va a lidiar con eso, porque él se mostró muy abierto y muy dispuesto simplemente a sintonizar con esa preocupación de la gente en términos de reformas que hay que aquí realizarse en muchos aspectos. Sí, y hay que realizar una reforma fiscal. Estamos de acuerdo en que haya una reforma fiscal, pero no una reforma fiscal solo desde el punto de vista de los ingresos, sino también del gasto. ¿Del gasto? Del gasto. Uno, el gasto tributario. Este año al sector privado se le dieron 247.000 millones. Con esos 247.000 millones yo hubiera podido financiar el presupuesto, el déficit presupuestario de este año, y no tendría el gobierno que tomar ningún tipo de deuda. Uno. Dos, además de ese gasto están todas las leyes especiales. Ley de turismo que da exenciones. Ley de competitividad que da exenciones, y hay un conjunto de leyes que lo único que ponen por escrito son las exenciones que recibe el sector privado. Entonces, zona franca recibe exenciones, ¿no? Turismo recibe exenciones, ¿no? Turismo se pinta como la espina dorsal de la economía dominicana, porque exporta alrededor de 5.000 millones de dólares, pero de ahí no le deducen las importaciones que realiza ese mismo sector por más de 2.000 millones de dólares, ni tampoco le quitan las remesas de capital que hacen los dueños de esos negocios al exterior. No le dicen lo neto, ¿qué me quedó después de un año? Entonces, si le queda mucho al sector turismo, son 2.000 millones. Los campeones, aparentemente, según las cifras del Banco Central, son las remesas de los dominicanos que viven en el exterior. Exacto. Que no solamente en un país en crisis como Estados Unidos, todavía los dominicanos se mantienen no solamente enviando remesas, sino que cada día son más elevadas. Por supuesto, por ese sentimiento de solidaridad de los dominicanos, que tiene un impacto indiscutiblemente importante en términos de la economía, pero que nada se transparenta. Lo que pasa es que se hizo una encuesta entre los diferentes grupos étnicos sobre el comportamiento que ellos tenían con respecto al uso del dinero que le había dado el gobierno. Y resulta que, excepto los hispanos, el resto de los grupos étnicos ahorró y pagó deuda. Los dominicanos, entonces, dentro del grupo étnico de los hispanos, no tiene deuda, no tiene que pagar casa, no tiene que pagar nada, y sencillamente todo lo que puede mandar para acá lo manda. Y por esas razones tenemos 8.000 millones de dólares. Pero claro, eso es conveniente. ¿Quién es que hace la cifra de las remesas? El Banco Central. Entonces, dicen que los dos elementos que resuelven el problema del déficit de la cuenta corriente, ¿no?, es la inversión extranjera directa y la remesa del exterior. Pero la inversión extranjera directa son reinversiones que los inversionistas extranjeros hacen en el país. Eso no significa que entró dólares nuevos. No, eso significa que la inversión extranjera se considera que si hace una reinversión de lo que ganó aquí, eso es dólares también. Pero eso no es dólares, ¿no? Y fíjense que eso es así porque el Banco Central ha tenido que tener como respaldo los
la deuda del gobierno central para poder elevar las reservas internacionales de las que tanto habla con mucho orgullo el representante de esa institución. O sea, si hay 12.000 millones de dólares en reservas internacionales, es porque el gobierno de los últimos préstamos se lo ha pasado al Banco Central. Y acordémonos que hubo una devaluación muy grande que hizo que sus reservas bajaran de 10.000 millones a 7.000 millones de dólares. Y por esa razón se vio en la urgencia de suplicar al gobierno central que le dieran el dinero de los préstamos. O sea, el Banco Central Dominicano no tiene ingresos, no genera dólares. O sea que es casi ficticio ese crecimiento de lo que ellos están hablando. No, ese crecimiento no es ficticio, porque nosotros debemos la deuda. Y ellos la tienen en el Banco Central como adorno para, digamos, beneficiar a los importadores dominicanos, porque en la medida en que hay un poquito de devaluación, el Banco Central gasta esos dólares para mantener el tipo de cambio estable. Entonces gasta, y obviamente si gasta, tú inyectas dólares, por un momento la presión sobre el tipo de cambio cae, pero la presión tú la vas a tener siempre porque el Banco Central Dominicano no genera dólares. Quien genera dólares es la economía dominicana, y no hay obligación porque supuestamente tenemos un tipo de cambio libre, y si hay un tipo de cambio totalmente flexible, los exportadores se quedan con sus dólares. No era como era antes, que antes había que entregarlos al Banco Central. Y el Banco Central no tiene, lo que tiene sí son muchos gastos, lo que tiene es un déficit anual operativo de más de 40.000 millones de pesos. Y tiene algo que resulta bastante extraño, una capitalización que se hizo aumentando la colocación de certificados del Banco Central en la economía dominicana, es decir, con deuda. Bueno, señores, sí, la verdad es que este análisis alternativo parece que deja muy mal parado al gobierno, o por lo menos los desafíos se amplían si se quieren hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Para decirlo como lo dicen los cristianos. Reformas, por supuesto, pero reformas profundas, que es lo que la gente está demandando. Los parches, nos hemos pasado la vida entera en esto. O sea que yo creo que deben ellos escuchar y ver punto crítico. Y para verlo, lo vamos a subir a la plataforma de YouTube. Usted también podrá verlo tranquilamente, analizarlo. Agradecerles, por supuesto, la sintonía hoy, este viernes 13. Nos reencontramos el próximo lunes, mi querido Apolinar. Un abrazo para ti. Nos vemos. Buen fin de semana.